por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance de tu amor, furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Me rendiré en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Buenos días, gente hermosa del Centro Cristiano de Valencia, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta mañana, en este domingo, el último domingo de enero. Qué bendición poder compartir la palabra con ustedes. Hoy, sin más preámbulos,
Le doy la bienvenida a este servicio en línea y quiero bendecirles y darles un saludo muy especial de parte de nuestros pastores Luis y Mari de Nóbrega y nuestros pastores encargados, los pastores Guevara, Mari Ruth y Freddy Guevara. Bueno, felices de estar compartiendo con ustedes. Queremos hoy traer una palabra, ¿verdad?, que creemos que es de parte de Dios. Como todos los años, nuestro apóstol brochero nos ha dado una palabra que marca dirección, ¿verdad? Qué importante es cuando comienza el año uno tener una palabra de Dios. Qué hermoso. Yo no sé si usted ya tiene una palabra de Dios para este año, algo que le marca como el propósito, el destino, hacia dónde usted va a caminar, ¿verdad? Pero nosotros queremos hoy traer esa palabra y basado en lo que el Señor ya le dio a nuestro pastor, el apóstol brochero, el pastor de nuestra federación, ¿verdad? Este es el año, el título es el año de caminar en la gracia de Dios. El año de caminar en la gracia de Dios. Vamos a hacer una oración en este momento, a darle gracias a Dios por este tiempo y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que tu palabra sea transmitida con poder, Señor. Guíanos, Señor, y que podamos absorber, Señor, lo que tú necesitas que tengamos para este año 2022. Año, Señor, de caminar en tu gracia, Dios mío. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, y que durante este servicio online tú hagas sanidades, tú derrames tu gracia sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿verdad? ¿Qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la frase caminando en su gracia? ¿Qué imagen viene a tu mente? Yo me imaginaba, estamos viendo una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos, y me imaginaba siempre Jesús iba por el camino con sus discípulos. Jesús iba allí adelante y detrás iban todos los discípulos. Esa es la imagen que a mí me viene a la mente cuando dicen caminando en su gracia, ¿verdad? Porque se refiere como a caminar con Jesús, a estar allí en el camino, a recordar el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 donde Jesús dijo, y Juan registró su discípulo que andaba con él: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Así que esa es la imagen que a mí me viene. Yo no sé qué imagen te viene a ti a la mente, pero fíjense algo, lo primero que les vamos a decir hoy acerca de caminar en la gracia, cómo caminar en este 2022 en la gracia de Dios. Lo primero que debemos saber es que hay que entender el intercambio que Jesús hizo con nosotros, o que Dios hizo con nosotros cuando Jesús murió en la cruz. Lo primerito para entrar al camino de la gracia es entender en qué consiste este intercambio. Fíjense algo, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, ya vamos a descubrir en qué consiste este intercambio para poder entrar en el camino de la gracia. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. Ninguno de nosotros, lo primero es entender que ninguno de nosotros somos justos, ninguno de nosotros somos buenos. Pero Dios proveyó uno que sí es justo. ¿Para qué? Para justificar con su gracia y con su amor a los que no eran justos. Porque dice la Biblia que no hay ni uno solo justo, ni uno solo. Fíjense, vamos a ver ahora Romanos capítulo 1 versículo 17, dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿En qué consiste el milagro del intercambio? Consiste, ¿verdad?, que para caminar en la gracia de Dios
uno tiene que entregar, el pecador, nosotros los pecadores tenemos que entregar nuestra vida a Jesús, nuestros pecados, nuestras debilidades, y el intercambio viene porque Él nos entrega su justicia. Él murió en la cruz para justificar a los que estábamos perdidos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el milagro del intercambio que necesitamos, ¿verdad? Usted quiere caminar en la gracia de Dios, tiene que aceptar que Cristo murió por usted y hay que entregarle la vida y hay que entregarle los pecados y hay que entregarle las debilidades. Así que, amigo, hermano que estás escuchando este mensaje y no has recibido a Cristo, lo primero para este 2022, estar en el camino de la gracia de Dios, es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y los que ya estamos, ¿verdad?, caminando y los que ya recibimos a Cristo, todos los días tenemos que meditar, pensar y realizar este intercambio. Todos los días pido perdón por mis pecados, entrego mi vida a Jesús y recibo la justificación, que muy importante, no lo he dicho, es por fe, ¿verdad? Para que se realice el intercambio, es por fe. Yo creo que Cristo murió por mí y que Él me justifica. Entonces la fe es lo que hace que de manera sobrenatural nosotros los pecadores estemos delante de Dios como que si nunca hubiéramos pecado. Hay que tener fe entonces para estar en el camino de la gracia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué poderoso que usted reciba esto hoy por fe, lo reciba y hoy seamos todos justificados. Hay perdón en la sangre de Jesús, hay justificación en la sangre de Cristo, pero hay más todavía. Ahora, en segundo lugar, para mantenernos en el camino de la gracia de Dios, hay algunas cosas que Dios pide. Y yo estaba orando y me vino este versículo a la mente que les voy a compartir. Está en el libro de Miqueas capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Fíjense lo que dice. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Tú que estás preguntando, ¿qué debo hacer en este año? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿A qué país debo ir? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Verdad? Bueno, miren lo que dice Dios. Ya se te ha ordenado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que espera de ti el Señor, o lo que pide el Señor de ti. Vamos a ver, son tres cosas. Número uno, practicar la justicia. Número uno, practicar la justicia. Pero ¿cómo, Rodolfo? Si tú acabas de decir que no hay ni siquiera uno justo, ¿cómo yo voy a practicar la justicia? Bueno, por algo maravilloso, por algo hermoso. Miren, el intercambio, hablando de nuevo del intercambio, ocurre cuando el pecado es transferido a Cristo y la justicia de Dios viene a nosotros. Por la fe, el pecador es declarado justo, aunque todavía no es perfecto delante de Dios. Esa es la gracia. Y cuando Dios nos declara justo de manera sobrenatural, nos da la capacidad de practicar la justicia delante de los hombres, de manera natural. Se lo repito, cuando Dios, esto me impactó cuando lo escuché del apóstol Brochero, cuando Dios de manera sobrenatural nos justifica, nos da su Espíritu Santo y la capacidad de poder practicar, de hacer lo bueno. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y aunque todavía no somos perfectos, pero Dios nos abre los ojos, es lo que se llama el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo y empezamos a ver lo que es malo y lo que es bueno. Y entonces podemos empezar a practicar la justicia, ¿verdad? O sea, hacer lo que es bueno delante de los hombres. Por eso es que uno ve un cambio de conducta en las personas. Por eso es que la gente cambia y el que robaba ya no roba, el que maltrata ya no maltrata, el que tiene ira ya no tiene ira, sino que es amable. Y uno ve esos cambios porque Dios da la capacidad para que ahora uno haga lo que es bueno, como dice aquí en Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno.
y te he dado la capacidad, dice el Señor, ¿verdad?, de hacer lo que es bueno. Vamos a ver, para mantenernos en la gracia de Dios, una segunda cosa: amar la misericordia. Y esto a mí me impactó, esto a mí me tocó el corazón, porque la primera palabra que Dios me dio para este año 2022 de manera personal está en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. Y yo lamento que me haya tocado Lamentaciones al comienzo del año, pero me impactó esta palabra, porque dicen: fíjense ustedes los que pasan por el camino, los que ya están en el camino de la gracia de Dios. Fíjense, dice. ¿Acaso no les importa donde hay sufrimiento como el mío que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí? Y el Señor con esta palabra me decía: Rodolfo, hay que amar la misericordia. Tú estás en el camino y disfrutas de mi gracia, disfrutas de mi palabra, disfrutas de mi presencia, disfrutas de mi paz, disfrutas de mi bendición. Pero fíjate a los que están a un lado del camino. Y hoy te lo hablo a ti también, iglesia. Fíjate a los que están a un lado del camino. A esos también hay que traerlos al camino de la gracia. Porque escrito está: den por gracia lo que por gracia han recibido. Es tiempo de extender las manos hacia esos que están sufriendo en el camino, hacia esos que están padeciendo, que están en depresión, que están en ansiedad. Si tú me estás viendo, extiendo hoy mi mano para que tú vengas al camino de Dios, al camino de la paz, de la bendición, al camino del amor, al camino que es seguro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino a través de mí. Así que fijémonos, no seamos egocentristas, sino que Dios quiere que veamos la necesidad de ese que está ahí al lado, que amemos hacer misericordia, que ayudemos a ese hermano a subir al camino. ¿Qué significa eso? No sé, quizás es compartir una comida, quizás es compartir un remedio, quizás es compartir algo, una palabra, una oración. No lo sabemos, ¿verdad? Solo tú lo sabes, lo que Dios pide de ti: amar la misericordia. Y número 3, Dios también, para mantenernos este año 2022 en el camino de la gracia, dice: humillarte ante tu Dios. Y eso lo vemos en el libro de Job, capítulo 22, versículo 29. Job, capítulo 22, versículo 29. Job da estas declaraciones. Vamos a buscarlo después. Aquí está. Job, capítulo 22, versículo 29. Dice: yo pensé que me había equivocado. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Dios no quiere que seamos altaneros ni que seamos orgullosos. Para estar en el camino de la gracia hay que ser como Jesús. Jesús él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30, él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es un tiempo, ¿verdad?, de ser humilde. Y ser humilde no es dejar que te cacheteen, ni es ponerse como un rastrero, ¿no? Ser humilde es entender que debemos dejar las cosas en las manos de Dios. Entregar. Es un año para entregar, ¿verdad? Así que bueno, allí están. En segundo lugar, para mantenernos en el camino de la gracia de Dios, Miqueas 6:8, lo que Dios pide de nosotros. Este es un mensaje muy corto, pero nosotros queremos que usted reflexione en esto, en esta palabra. Ya vamos concluyendo. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entender el milagro del intercambio todos los días. El milagro, Él, que es justo, se hizo pecador para justificarnos a nosotros. Y eso nos da acceso al camino de la gracia de Dios. Ocurre el intercambio. Somos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Que hoy tú lo recibas, si no lo has recibido,
como tu Señor. Que tu fe aumente, que se active, porque Dios puso una medida de fe en ti. Y para mantenerse en el camino, ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ¿verdad? Practica la justicia, si puedes hacer lo bueno en medio de una generación perversa, sí podemos. Todos los días me lo repito y todos los días trato de practicar, lucho por practicar esto, aunque no soy perfecto. Número 2, ama la misericordia. Extiende tus brazos a los que están a un lado del camino. Bendícelos, ayúdalos y tráelos al camino. Y número 3, humíllate ante tu Dios. Hay cosas en que somos débiles, nos enfermamos, cometemos errores, pecamos, pero vayamos a Él, entreguemos nuestras debilidades y Él hará algo nuevo en nosotros. Así que concluyendo, caminar en la gracia de Dios significa contar con su presencia, significa contar con su favor, contar con su ayuda, contar con su amor. ¿Quieres caminar en la gracia de Dios este año? ¿Quieres hacerlo? Significa tener paz, tener amor, tener fe. En resumen, caminar en la gracia de Dios es vivir una vida plena, una vida de felicidad. En esto estaremos hablando durante todo el año. El Señor nos estará trayendo palabras a los pastores, a los líderes, para poder entender mejor lo que el Señor nos quiere decir al caminar en la gracia de Dios. Isaías, quiero cerrar con un versículo, que esto es algo importante. Isaías capítulo 35, versículo 8, ya lo vamos a buscar rápidamente, está para acá. Isaías capítulo 35, versículo 8. Aquí todo. Isaías. ¿Qué dice Isaías 35, versículo 8? Ayúdeme a buscar usted también su Biblia. En su Biblia. Dice: habrá allí una calzada que será llamado camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Tremendo, ¿verdad? Hay un camino, hay una calzada y se llama camino de santidad. Y por allí no viajan los impuros. ¿Qué es impuro? Lo contrario de puro. Así que pureza, ser genuinos, ser auténticos, ser sinceros con Dios, sinceros con nuestro prójimo, ¿verdad? Ser amable, tener esa pureza de Dios es algo también, es como un bonus que es importante tener en cuenta este año. Camino de santidad, pureza en el corazón. Pidámosle a Dios: Dios, ayúdame a ser puro, a tener pureza en mi corazón, a no andar maquinando, a no andar condenando. En estos días estamos viendo una palabra y viendo un mensaje que decía, no juzgues, no condenes, solo ama. A eso nos llamó el Señor, y eso tiene que ver también con la pureza. Así que, hermanos, vamos a orar en este momento. Le doy gracias a Dios por esta palabra, y los que no han recibido a Jesús, levante su mano allí donde está y dígale: Señor Jesús, yo hoy quiero recibir el intercambio, yo quiero participar del intercambio, yo quiero entregarte, Señor Jesús, mi vida. Dígale allí donde está: te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi corazón, y yo sé que tú me entregas tu justicia, tu pureza, tu amor, tu humildad. Gracias, Señor, gracias. Yo sé que Dios está tocando allí los corazones. Y para los que ya estamos en el camino, practiquemos la justicia, amemos la misericordia, traigamos al camino a aquellos que no lo conocen. Ama a tu familia, no condenes, no juzgues, solo ama. Es lo que Dios quiere. Dios no nos condenó ni nos juzgó, solo nos amó. Así que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Llena a cada hermano que está aquí de tu amor, de tu justicia y de tu pureza y de tu humildad, Señor. Que todos seamos llenos, Señor,
En el nombre de Jesús, todo hermano que está viendo este mensaje sea lleno de tu presencia, Señor. Y que podamos entender el milagro del intercambio. Fuimos justificados por ti cuando moriste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén.